Queridos diplomantes, bienvenidos a este segundo conversatorio y ha correspondido para hoy justamente la reflexión sobre el poder con el fin de definir algunos ítems importantes sobre el problema de los derechos humanos. En la locución anterior habíamos desarrollado una serie de características, de rasgos esenciales que competen a los derechos humanos y en algún lugar nos habíamos encontrado con el problema del poder. Bien, actuando un poco desde la filosofía, cuando uno se hace la pregunta de qué es una cosa, tiene que recurrir al enfoque filosófico. Cuando nosotros decimos que qué es el poder, tenemos que empezar a conceptualizarlo a partir de los autores y de las autoridades que han manejado a través de la filosofía política este tipo de conceptos. Bueno, ¿y qué es el poder? La reflexión sobre el poder a través de todos los tiempos ha originado problemas teóricos y prácticos de una profunda magnitud. Existen múltiples acepciones y definiciones según de donde uno los considere. Ámbitos de realidad histórica, social, filosófica y política. Es recurrente asociar el problema del poder con el poder político, por ejemplo, e incluso a veces reducir el problema del poder solo al poder político. Tiene que ver una reflexión sobre el poder con la forma particular como las sociedades de todos los tiempos han tenido que solucionar sus problemas políticos, sus contradicciones internas, sus formas de gobierno, etc. Para nuestro caso, vamos a tener en cuenta, como referido en particular a la construcción de una teoría sobre los derechos humanos, que es como nuestro fin esencial en el diplomado. Desde lo elemental y la acepción de poder significa tener una capacidad, una facultad, una facilidad, unas condiciones para hacer o ejercer una acción. Hacer posible que algo suceda significa tener un poder. Está referido no solo a acciones humanas en general, sino también de la naturaleza, del mundo construido por el hombre mismo. Referido a la vida del hombre en sociedad, el poder supone la capacidad del ser humano para influenciar o determinar la conducta de los demás. El poder tiene entonces la capacidad de dirigir o transformar las relaciones sociales. Por lo que se podría aceptar que cualquier realidad social no es más pues que un complejo sistema de relaciones de poder de carácter político, religioso, ideológico, económico o jurídico. El poder se encuentra no situado en una categoría específica, sino se encuentra diseminado a través del constructo social. El poder posee una relación directa con otro asunto, que es la autoridad, y con lo cual suele confundirse. Sin embargo, si el poder es la capacidad humana para influir o determinar la conducta de otros, la autoridad supone la capacidad de ciertos hombres, mujeres, instituciones para interpretar las necesidades de sus semejantes y facilitarles su desarrollo. Autoridad es el que es capaz de hacer creer, de tal manera que muchas veces quienes detentan el poder
no tienen autoridad, si no es directamente proporcional, sino que la autoridad es una entidad específica que conviene mediante unos recursos de saber y capacidad de hacer decisiones sobre los conflictos que se están realizando a nuestro alrededor. Se me hace necesario, desde el punto de vista de la filosofía política, hacer una aclaración de carácter histórico que nos permita desenfocar en un elemento que es lo que trata de definir, digamos, el diplomado, que es el poder como una relación social. Esto no es nuevo. En un acercamiento histórico del desenvolvimiento de las relaciones de poder, y más desde la filosofía que desde la política, tendríamos que, según, por ejemplo, Norberto Bobbio, el poder se representa bajo tres aspectos filosóficos que han reunido, digamos, los tres enfoques fundamentales hasta lo que hoy en la modernidad se entiende como el asunto del poder. El primer enfoque es un enfoque sustancialista. El segundo enfoque se denomina subjetivista. Y el tercer enfoque, que es el enfoque relacional, que es el que nos ata, digamos, a estas condiciones nuevas de entendimiento de la ciencia política. ¿Qué es el sustancialismo? Esta doctrina es la que estuvo defendida en el periodo de la Ilustración y el Iluminismo por Thomas Hobbes. El poder de un hombre son los medios que tiene en el presente para obtener un aparente bien futuro, dice Hobbes. Estos medios son dotes traídos desde dos lugares, desde dos entornos, el de la naturaleza por un lado, y en lo que concluiríamos que el poder tiene que ver con la fuerza y con la inteligencia, o también dotes de carácter adquirido, como la riqueza, por ejemplo. ¿Cómo decir que el poder consiste, es igual que decir que el poder consiste en la producción de los efectos deseados? Es desear algo y tener las condiciones para lograrlo. ¿Cómo se logra? En este contexto sustancialista, el poder adopta tres formas. El poder físico, es decir, la fuerza y la constricción. Un ejemplo podría ser el poder militar. El poder psicológico, con base en amenazas y castigos, en promesas o recompensas. Es un dominio económico-mental y se ejerce mediante la persuasión y la disuasión. Adquiere la forma propia en una estructura generalizada, ¿sí?, la forma propia de la educación y de la pedagogía. Son las estructuras educativas y pedagógicas las que adoptarían esta forma de ese poder sustancial. ¿Qué es el subjetivismo? Subjetivismo es todo lo que tiene que ver o tiene un punto de partida sobre el sujeto y infiere a él como tal, ¿no? Locke decía que es sólo la capacidad del sujeto de obtener ciertos beneficios. Eso es para Locke el poder. Es decir, que el origen del poder se descargaría sobre el sujeto que pretende ejercerlo de alguna manera. El fuego tiene el poder de fundir los metales, de la misma manera que el soberano tiene el poder de hacer las leyes. Entonces, este es uno de los conceptos subjetivistas más aceptados y acendrados en el decurso del análisis histórico. El subjetivismo
es la forma que adoptan incluso los juristas para defender lo que ellos llaman el derecho subjetivo. Y finalmente existe el concepto relacional, que es el que nos lleva a utilizarlo como el poder social. La forma más utilizada de la comprensión del poder en el discurso político contemporáneo es esta forma relacional, para la cual el poder debe entenderse como una relación entre sujetos, de los cuales el primero obtiene del segundo un comportamiento que éste de otra manera no realizaría. Robert Dahl dice, la influencia es una relación entre actores en el que uno de ellos induce a los demás. En este caso, la influencia de que habla Dahl se relaciona con el poder. Poder es capacidad de influenciar. Esta concepción se encuentra ligada al concepto de libertad, necesariamente, de manera que el uno se define mediante la negación del otro. ¿Cómo es esto? El poder A implica la no libertad del poder B, y la libertad de A implica el no poder de B. Es decir, que hay en el fondo, un carácter de restricción de la libertad, y que tiene que ver con el concepto de libertad de Montesquieu, que dice que la libertad de uno va hasta donde nace la libertad del otro, que es una libertad de carácter heterónomo, ¿no? Distinto del concepto de libertad que desarrollará Rousseau cuando dice que dándome a todos, nunca me doy a uno solo. Dándome a los demás, me estoy dando en el ejercicio de la libertad y no determino, por tanto, la libertad del otro. Un concepto determina el nacimiento del individualismo, por ejemplo, y el segundo determina el nacimiento de la democracia, y entonces en ese sentido va a engrosar y fortificar la esfera de lo colectivo contra la esfera de lo individual. Como se puede observar en esto, entonces hay detrás relaciones de poder. Es de esta característica del poder relacional como se adopta la concepción de poder que nos permite asociarla con los derechos humanos. Las características generales de un poder social. Del hecho de que las relaciones sociales se estructuran a través de condiciones conflictivas o de oposición y de realizaciones no conflictivas o de coordinación, se habla de dos formas de poder social existente. Una, las de las relaciones de conflicto, y otra, el de las de relaciones no conflictivas o de coordinación. El poder en relaciones de conflicto puede ser definido como el dominio o el imperio o la facultad o la capacidad o la fuerza de una persona o grupo social. Entonces aquí ya entra a explorar el poder ya no del solo sujeto, del individuo, como en el subjetivismo de sus posibilidades potenciales, sino del poder propio de la sociedad como tal. Y tiene para imponer un determinado tipo de conducta a otra persona o a otro grupo. Ello conforma relaciones de dominación o de sometimiento que son naturales en todo acto de realización social, en toda relación de poder, en toda relación humana de uno con el otro, incluso desde el punto de vista de las relaciones intersubjetivas de la cultura, existen unas relaciones de poder. El poder se encuentra diseminado en las relaciones sociales de tal manera
que se cumple casi a cabalidad esa acepción aristotélica de que el hombre por sí mismo es un animal político y por tanto todas sus acciones como política tienen que ver con unas relaciones de dominación y de poder. El poder se encuentra diseminado además en las relaciones intersubjetivas entre los hombres a cualquier nivel. En una relación amorosa o en una relación de pareja existe una relación de poder, porque hay una relación de dominación. ¿Cómo es que existe ahí? Porque sencillamente un individuo del otro trata de exigir solucionar algún tipo de necesidades. Y al tratar de solucionar ese tipo de necesidades, hay una persona que obedece y otra que manda. En ese sentido, es el que tiene la capacidad de poder, se impone sobre el que tiene la incapacidad de obedecer. Bueno, el poder en las relaciones de conflicto, por el otro lado, tiene algunas coincidencias básicas, ¿no?, comparados con las relaciones de coordinación. Entre relaciones de conflicto y relaciones de coordinación, repito, puede haber una serie de coincidencias que se pueden observar de manera general, ¿no? Por ejemplo, ambas son una forma de poder social. Tanto la relación de conflicto como la relación de coordinación son formas de poder social. Es decir, son formas que tienen un origen en la socialidad. Ambos están insertos en relaciones sociales y procuran explicaciones de contexto. No responden a un carácter subjetivo, como en el caso del subjetivismo ya explicado, sino son el determinante de relaciones sociales específicas, incluso relaciones sociales específicas que están determinadas en momentos históricos también específicos, porque el poder no es una cosa que nació allí en un momento histórico y ha seguido siendo lo mismo, sino que ha evolucionado también en relación con la forma particular como ha evolucionado las sociedades contemporáneas. Las dos formas básicas de poder están implicados en una relación. Mientras un poder aumenta, el otro disminuye en una relación inversamente proporcional. Pero también existen algunas diferencias entre estos dos aspectos. Por ejemplo, son doctrinariamente distinguibles, en la realidad se estremezclan por lo que son de una difícil distinción. Por ejemplo, las relaciones de conflicto. Donde hay un poder como conflicto, hay una dominación, hay una dependencia. Siempre hay un poder, una posibilidad de poder como coordinación. Las relaciones de coordinación, la actuación social, lo que impera es la actuación social, es decir, la independencia. Es decir, la independencia de la dominación existe en las relaciones de coordinación frente al poder. El poder dominante actúa de manera asimétrica con el poder dominado. En cambio, en el poder relacional, los sujetos titulares frente a los grupos actúan con una simetría. En relación con otros poderes se establece un apoyo mutuo, un poder económico, un poder jurídico. En relación con un poder político y con el poder ideológico. La carencia de autonomía en función de las personas titulares, por ejemplo, es propia del poder relacional. Otra diferencia es la negación
de la racionalidad y libertad del sujeto obligado, un sometimiento casi ciego a órdenes superiores, militares, religiosas o de carácter ideológico, es lo que embarga las relaciones de conflicto. En cambio, en las relaciones de coordinación hay una afirmación del yo racional y una libertad de los intervinientes. En las relaciones de conflicto hay un carácter regresivo y en última instancia destructivo, es decir, es el eros contra el tánatos. En cambio, en el poder relacional hay un carácter afirmativo y creativo, es la supremacía del eros sobre el tánatos. Bien, continuando con este razonamiento, entonces también en las relaciones de conflicto se desarrolla fundamentalmente una idea de colisión, de choque, y una idea de colisión y choque que va a terminar en la violencia. En cambio, en las condiciones de relación hay una ausencia de violencia, porque se supone que en las condiciones de relación, del poder como relación, hay una consensualidad, ¿no? Otra diferencia es que en las relaciones de violencia hay una ausencia de diálogo y comunicación. Y en el poder relacional existe una dialógica comunicativa, porque impera fundamentalmente la búsqueda de acuerdos, ¿no? Es decir, el diálogo es explícito y en el otro hay una negación. Con respecto, en las relaciones de violencia generalmente hay una dimensión psicológica que está expresada en la violencia como una igualdad en el resentimiento, en la impotencia, que va causando de todas maneras una espiral de violencia en donde la violencia causa más violencia o genera un asentamiento de ella. En cambio, la dimensión psicológica de lo relacional tiende hacia una progresiva pacificación. Otra diferencia es que la negación del sujeto, en las relaciones de violencia hay una negación del sujeto dominado, porque se convierte en un objeto, en una cosa. Son fines extraños que se entremezclan allí y que niegan fundamentalmente el sujeto. En cambio, en la relación hay una afirmación del sujeto de poder. Un sujeto en sí mismo, afirmación y garantía de la dignidad humana, que es lo que se está buscando y es lo cual interesa, que es una de las sustancialidades de los derechos humanos. En la relación de violencia, en el poder como violencia, hay una negación de los derechos humanos, hay una aceptación nominal o formal, una votación real y fáctica. En cambio, en el poder como relación hay una afirmación nominal de los derechos y de las garantías sociales. En las relaciones de violencia hay un verticalismo, es decir, el poder dominado, el poder dominante implica un ejercicio de la fuerza sobre el poder dominado. En cambio, en la relación hay una autogeneración. El poder se genera en el consenso y se va produciendo allí mismo mediante la condición dialógica que habíamos mencionado con anterioridad. En la violencia
hay una necesidad de controles del poder dominado del poder dominante sobre el poder dominado. Es decir, se hace necesario reproducir la represión. La única garantía como de la fuerza, entonces sencillamente hay que reproducir la represión y mantenerla, ¿no? El control del poder dominado reproduce la dominación, es como el fin mismo de la violencia misma, ¿no? En cambio, en la relación social hay una ausencia de controles sobre las conductas ajenas y existe un autocontrol personal y social. En la condición de violencia de conflicto y de violencia hay una dimensión psicológica que consiste en la evaluación y el detrimento de las capacidades del poder dominado y sobreestima el poder dominante. Entonces, esta devaluación y detrimento de las capacidades del poder dominado, que corresponde a las relaciones de conflicto, se produce paralelamente una sobreestima del poder dominante. En cambio, en las relaciones de coordinación se ejerce una autoconciencia, una crítica y autoestima de la capacidad creativa propia de los sujetos y las organizaciones. En las relaciones de conflicto, otra dimensión psicológica es que hay un distanciamiento del poder dominante del dominado, factor de disolución social. Es decir, toda relación de conflicto, debido a este distanciamiento, produce una disolución social. Y en cambio, en las relaciones de coordinación existe una tendencia a la unidad de los poderes actuantes. Es decir, se convierte en un factor de cohesión social. En las relaciones de conflicto, la dominación se encarga de cohesionar alrededor de la institucionalidad las estructuras jurídico-políticas del poder del Estado. Y en cambio, en las relaciones de coordinación se da el fortalecimiento fundamentalmente del poder social. En las relaciones de conflicto, en virtud de lo anterior, el poder supone la sola participación en los mecanismos y procedimientos que consolidan el poder dominante. En las relaciones de coordinación hay una participación popular directa en el poder, que tiene que ver mucho con la participación social y política, que está inscrita en las condiciones del Estado social de derecho. En las relaciones de conflicto, el poder dominante totaliza la existencia humana, es decir, que el todo aplasta la parte, el sujeto desaparece. En las relaciones de coordinación hay una tendencia a la participación de las partes, al mantenimiento de la sustantividad. En las relaciones de conflicto, el poder, que puede ser definido como la fuerza, la coacción de los demás, la disponibilidad de la vida, en las relaciones de coordinación existe en cambio la capacidad del individuo o de los colectivos del uso de las cualidades humanas en general. Bien, en este marco, digamos, de referencia en que hay unas distinciones específicas entre las relaciones de conflicto y las relaciones de coordinación, se puede observar cómo son estas relaciones de coordinación las que nos van a permitir formular un proceso de garantías
y de coartamiento de la vulnerabilidad de los derechos humanos, ¿sí?, a partir de una teoría de los derechos humanos más de contenido social, ¿no? Ahora bien, el poder como dominación posee una variedad de sentidos o acepciones. Es decir, que hay muchas formas de poder. Ya habíamos mencionado, cuando citamos a Bobbio, cómo había tres formas particulares en las que el poder se hacía manifiesto, ¿no? El poder económico, el poder político y el poder ideológico. En el poder económico es el que se basa sobre las relaciones de producción. La apropiación de los bienes de producción por una minoría y de los bienes y servicios de la sociedad. El poder de compra, que se encuentra concentrado en unas pocas manos. El poder del dinero, y también este poder económico determina las relaciones ciudadanía-Estado en lo interno y internacionales en lo externo, en las relaciones internacionales, en donde se aparecen los famosos conflictos que ya históricamente se han definido. Primero, al parecer, históricamente, el conflicto fue un conflicto norte-sur, en que los países desarrollados se encontraban arriba, ubicados globalmente, encima del Ecuador, y los países atrasados se encontraban por debajo del Ecuador, y esto produce un conflicto que es el conflicto norte-sur. Después, posteriormente, con el desarrollo de la historia, nace el otro tipo de conflicto internacional, que es el conflicto este-oeste. Eso con el triunfo de la revolución bolchevique y el asentamiento de una posibilidad de una sociedad socialista. Entonces nace el conflicto este-oeste, que termina con la cortina de hierro y en Berlín con el muro de Berlín, ¿no? Ahora no se habla del conflicto este-oeste ni del conflicto norte-sur, sino que se han convertido en conflictos entre bloques del valor de la moneda internacional. El poder económico está constituido fundamentalmente por la totalidad de agentes que controlan las relaciones económicas de una sociedad. Hay una alianza entre las formas del capital propias del desarrollo del capitalismo y las formas del Estado. Los más pobres y los más ricos se van consolidando de manera tal que los más ricos son cada vez menos y los pobres son cada vez más. 3 de cada 4 personas no se alimentan, por ejemplo. Este poder económico tiene un sinnúmero de consecuencias impresionantes, sobre todo cuando se habla de la posibilidad de un igualitarismo, es decir, de una redistribución económica de los recursos de tal manera que los más pobres puedan tener acceso a la solución de las necesidades básicas, ¿no? Y tienen que ver además con un advenimiento que ha tenido con el Estado social y democrático de derecho, en el cual el Estado, por encima de las condiciones puramente objetivas, debe apropiarse de la solución de esas necesidades básicas de una población que se encuentra segregada y que generalmente son una mayoría, ¿no? Hay otras cosas sobre el poder económico que quedarían pendientes y que yo creo que en el decurso del desarrollo del diplomado otros profesores seguramente irán a profundizar sobre el tema
cuando se aborde el problema de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora veamos, prosigue el poder ideológico. ¿Qué es la ideología? Se puede definir la ideología como el conjunto de ideas de una sociedad histórica y socialmente determinada. Cuando se habla de un conjunto de ideas de la sociedad, no solamente son las ideas políticas, sino que agrupa además e incluye todas las formas de pensar, las representaciones mentales de los individuos y de los colectivos, y que opera transversalizados por las relaciones de poder como un acuerdo de intereses. La ideología se encuentra diseminada también en toda la estructura social, y la ideología representa, además, teniendo en cuenta el estudio de la hegemonía, que habrá unas relaciones ideológicas dominantes, habrá una forma específica de ideología dominante sobre una forma también específica de ideología de los dominados. Es también, la ideología también incluye, mejor dicho, el conjunto de los saberes sociales. Y en el conjunto de los saberes sociales también existe un ejercicio de poder. Michel Foucault decía que donde hay relaciones de saber, necesariamente hay relaciones de poder. Y biunívicamente donde hay relaciones de poder, hay relaciones de saber. El que maneja el conocimiento, la información en las sociedades modernas, tiene una forma de poder. Es decir, no en vano se habla del cuarto poder, que es el poder de las comunicaciones, el poder de asesorar las campañas políticas a través de la imagen, ¿sí? El poder del periodismo, que puede crear corrientes enormes de opinión para tratar de mantener las relaciones de dominación existentes en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Ese conjunto de saberes necesariamente tiene una relación de poder. El conocimiento da poder y el ejercerlo entonces da unas condiciones de dominación relativa. Lo que pasa es que en las relaciones académicas, por ejemplo, por decir algo, la relación del saber en relación con las relaciones del poder se da en el respeto a la autoridad. Es decir, donde hay una autoridad que maneja determinado conocimiento, entonces se apela a la legitimidad, que es la aceptación de los demás sobre ese principio de saber. La confianza en que el conocimiento que se imparte es un conocimiento fundamentado en un saber específico, ¿no? Si tomamos el conjunto de todas las representaciones mentales que se dan alrededor de una ideología y teorías, puede decirse que hay un conjunto de ideas dominantes en una sociedad que tienen que ver con el poder ideológico, jurídico y político del Estado, como una representación abstracta del poder social y económico. Es decir, que existiendo el poder dominante, a través de lo político, lo económico y lo ideológico, hay unas representaciones progresivas en el seno de la sociedad en el cual se terminan aceptando, digamos, esas condiciones de dominación. Por eso, cuando elegimos las condiciones de relación en que se perfila una construcción de la autonomía de los individuos y la autonomía de los grupos y de las sociedades, en donde se puedan desarrollar, por ejemplo, esta última conquista de la dignidad humana, que son los derechos colectivos frente a los derechos individuales, entonces nosotros podemos contrarrestar en cierta medida
con el principio de participación social, la refrendación y el apoyo a los derechos fundamentales. La ideología además tiene muchas formas, ¿no? Por ejemplo, la ideología del terror del Estado, es decir, el miedo del poder, al poder. Es decir, ya Maquiavelo por allá en su escrito del Príncipe decía que había una forma específica de acceder al poder. Y una de esas formas de ascender al poder era por la fuerza, que era una de las formas. Pero había también una forma de incidir, y es la forma de hacer coincidir ese poder de fuerza con la aceptación de unas condiciones de pensamiento. Entonces, este miedo al poder se da también con unos procesos de institucionalización. Es decir, creada la condición de terror, de miedo al poder, entonces se dan procesos de institucionalización de tal manera que esa condición humana de dominados se va transformando en un proceso cultural aceptable, y entonces está el problema del conformismo, de la aceptación, hasta llegar a extremos innumerables, ¿no? Indescriptibles, ¿no? También hay una forma ideológica de la santidad del Estado y de obediencia al mismo. Es decir, con el Estado siempre el Estado ha tenido una evolución de tal manera que las concepciones ideológicas que se presentan han logrado o satanizarlo o sencillamente sacralizarlo. Entonces el Estado se convierte en algo sagrado, y eso viene de Thomas Hobbes, de los principios de la Ilustración. Pero también hay un proceso de satanización del Estado, es decir, como un elemento absolutamente destructor de la vida social, que está en manos de las teorías del anarquismo contemporáneo y en medio de otras teorías, incluso el mismo marxismo, en el sentido de que se concibe el Estado fundamentalmente como un instrumento, ¿sí?, como un aparato de dominación de una clase sobre la otra, y por eso el proceso revolucionario que planteaba Marx pasa por la destrucción del Estado y la constitución de una dictadura proletaria en la cual el Estado va a desaparecer lentamente y se van a instaurar allí otro tipo de relaciones de comunismo social, ¿no? La ideología también consumista y competitiva, es decir, ya la ideología con respecto a lo económico toma esa forma, es que es una ideología consumista, competitiva, reproducida por los medios de comunicación, que genera la pérdida de conciencia del sujeto. Es decir, el sujeto se aliena en el mercado porque se convierte en un individuo fundamentalmente consumidor, y como la lógica del capitalismo es el consumo masivo, entonces se termina alineando en esa forma económica, esa forma ideológica económica, en donde se confunde realmente lo real con lo ficticio, ¿no? Y por último, el poder religioso, que es una forma de poder de la ideología también. El poder de la religión es sumamente grande. Ustedes saben que el Banco Ambrosiano del Papado maneja 1/3 de las finanzas de Europa. Entonces, el poder religioso se transforma ya en un poder puramente económico, fundamentado precisamente en toda la ideología religiosa. Bien, yo creo que dejamos aquí y dejamos para otro conversatorio el asumir la parte del poder político que merece un detenimiento más exhaustivo. Muchas gracias.